Ya, entonces en esta imagen lo que tenemos es la interacción o el enlace que se va a formar entre la cuarta D-alanina y un aminoácido de glicina de la cadena lateral. Entonces tenemos que hay una cadena peptídica que se conecta a la cadena lateral mediante un enlace covalente peptídico por acción de la enzima transpeptidasa. ¿Y qué pasó con la quinta alanina? Porque ahí había una quinta alanina. Es la cuarta, la que se conecta con una glicina, con la quinta glicina. De hecho, si yo digo esta es la 1, después 2, 3, 4, 5, que está conectada a esa cadena por la L-lisina, se repite el mismo patrón en todo caso. Vean, las dos cadenas son idénticas, L-alanina, después ácido D-glutámico, L-lisina con esa estructura de 5, pentapéptida, y después venía D-alanina, pero aquí no está la quinta, por ejemplo. ¿Por qué? Porque a su vez esa cuarta D-alanina que está ahí está conectada a, ¿no es cierto?, otra cadena. Y así, entonces se va entrecruzando. ¿Se fijan? Las cadenas están. Lo que hace la enzima es irlas entrecruzando. Entonces, esta D-alanina se entrecruza ¿con qué se va a entrecruzar esta de acá? Hacia la izquierda ahí, ¿qué es lo que va a encontrar para el otro lado? Otra glicina, muy bien, y esa glicina proviene de una cadena de ácido N-acetilmurámico también, igual que está acá, N-acetilmurámico y la cadena, ¿ya? Entonces, ese es el entrecruzamiento. Entonces, la estructura del peptidoglicano es bastante compleja porque está formada por enlaces glicosídicos, por cadenas peptídicas, y a su vez estas cadenas peptídicas se vuelven a interconectar entre ellas. No solamente entonces tenemos un entramado glicosídico, sino un entramado peptídico, lo que favorece que esa pared sea más resistente. Bueno, es ese entrecruzamiento, es esa interconexión entre la quinta glicina y la cuarta D-alanina la que bloquea el antibiótico beta-lactámico. ¿Y cómo lo bloquea? Porque el antibiótico se parece a esta región terminal. Entonces, pregunta de aplicación. Cuando ya está formado el enlace peptídico, ¿el antibiótico es eficaz en ese contexto? O sea, ¿el antibiótico ayudaría a romper eso ahí? No. ¿Okay? El antibiótico no hace nada. Cuando el enlace ya se formó, ya no hay nada que hacer. Ya está formado. Entonces, por ejemplo, aquí todavía no está formado. Entonces, como acá no está formado, este entrecruzamiento lo podemos evitar. Y así se va debilitando la pared de la bacteria. Ya, entonces son pequeñas preguntas de aplicaciones. Yo las voy mencionando para que se adelanten a lo que se va a preguntar en la prueba. Bien, pasemos entonces ahora a lo siguiente. Tenemos en esta imagen la estructura de la región terminal de alanina, y eso era lo que queríamos mostrar. ¿Por qué se parece? ¿En qué se parece si el D-alanina son dos aminoácidos interconectados? Bueno, las alaninas, ¿qué grupo R tienen conectado a ellas? ¿Cuál es el grupo R del aminoácido alanina? Un metil. Entonces, veamos la primera alanina. Vamos a buscar su carbono alfa. Tenemos acá el carbono alfa. Usted dirán, ¿y cómo sabe? Porque ese está conectado a un amino que tenemos ahí, que es este de color azul. Y a su vez a un carbonilo que vamos a marcar en color naranjo. Entonces ahí tenemos el carbonilo y el amino conectados al carbono alfa. Después tenemos el otro carbono alfa, ya acá a la derecha. Pregunta, ¿y qué es lo que es esto que está acá, que sale proyectado hacia atrás? Perfecto, ese es el grupo metil CH3. Entonces este carbono alfa tiene el grupo amino hacia la izquierda, que ahora es parte de la amida, del enlace peptídico, y tiene este ácido carboxílico terminal. O sea, esta que está acá a la derecha es la cuarta o la quinta D-alanina. Si termina en un ácido libre, es la quinta. Ya, la cuarta es esta que está, bueno, después sigue interconectado, entonces esto sigue conectado para acá al péptido. Entonces, tenemos que este carbono alfa es de la cuarta D-alanina, de ala, y el que sigue es el de la quinta D-alanina. Entonces, esa porción terminal, vean la forma que tiene
tiene entonces este carbonilo conectado a este nitrógeno, el carbono alfa, el ácido carboxílico. Y ojo que ese ácido carboxílico va a estar ionizado a pH 7 y tenemos para allá un metil. Comparémoslo ahora con la estructura de la penicilina. Entonces esta comparativa no es trivial. A simple vista uno no lo ve a menos que se entregue procesado y digerido tal como lo están viendo ahí ustedes. Entonces, ¿qué es lo que ustedes ven ahí? ¿Cuál de los dos anillos es el beta-lactámico? ¿El de la izquierda o el de la derecha? De izquierda, muy bien, este es el beta-lactámico. Ya, entonces tenemos, vamos a ir marcando ahora con el mismo color para que ustedes me vayan siguiendo. El carbonilo ahí de la alanina, de la cuarta, entonces acá está. Después tenemos el grupo amino y tenemos un carbono. Entonces tenemos el grupo amino y tenemos un carbono. Después tenemos el ácido. Después tenemos el ácido. Y para allá esto seguía con un metil que podríamos decir que es parte de ese ciclo que tiene ahí, que no necesariamente lo van a tener todos los beta-lactámicos. Ya, por ejemplo, los monobactams, como los monobactámicos que tienen la función ácida directamente conectados al nitrógeno, no lo van a tener. Entonces tenemos que hay una similitud estructural enorme y para que se parezca a lo máximo posible, tiene que estar el enlace beta-lactámico. Entonces, si se rompe el enlace beta-lactámico, se rompe todo, se pierde la similitud. Entonces, este enlace beta-lactámico, si se rompe, es como decir que se rompe la conexión de la cuarta de alanina con la quinta de alanina. Eso es lo que se estaría rompiendo, ¿se entiende? Entonces, por eso ya dejaría de parecerse. No hay manera. Pregunta de aplicación. ¿Y qué pasa si alguien crea una molécula en que la unión acá es una unión donde alguien dice vamos a aplicar vinilogía, voy a interconectar un enlace doble entre medio? O sea, carbono, carbono, carbono con enlace doble y después el nitrógeno. Ya, exacto, se pierde todo. O sea, si usted inserta algo entre medio, por muy vinilógico que sea, no va a funcionar. Tiene que ser directa la unión. No podemos tener vinílogos activos por inserción de enlaces múltiples entre el carbonilo y el nitrógeno. Así que mucho cuidado, no podemos ampliar el tamaño del ciclo porque va a dejar de parecerse a la porción terminal de alanina de alanina. Ya, entonces ahí está la similitud, perdón. Ya, volvemos al apunte. Y entonces, algunos comentarios marginales, dice ahí abajo, que el estafilococo, bueno, esa sigla, miren, esto lo van a ver bastante. El MRSA en los textos es el estafilococo áureo resistente a meticilina. Es una clasificación de resistencia para un estafilococo que resiste la acción de los beta-lactámicos porque es productor de PBPs de baja afinidad por las penicilinas. Entonces ese MRSA, estafilococo áureo, que todos tenemos, por cierto, en la piel principalmente, dice ahí el estafilococo áureo MRSA resistente a meticilina ha adquirido un gen para PBPs de tipo 2, o sea, hay varias familias, ya eso no es relevante, nosotros no vamos a preguntar la parte tan de biología molecular de esto, dice la cual tiene una muy baja afinidad por los antibióticos beta-lactámicos. Entonces, el problema, esa bacteria ni siquiera se dio la molestia de producir beta-lactamasas, sino que sus transpeptidasas son de baja afinidad por los beta-lactámicos. ¿Por qué? Porque tienen una forma diferente. La enzima tiene otro entorno aminoacídico. Dice, como resultado, la producción de la pared celular puede continuar. Dice, esa es la base de resistencia del estafilococo áureo resistente a meticilina. Bueno, sabemos que principalmente los agentes beta-lactámicos se emplean para tratar infecciones respiratorias producidas por estafilococo áureo y otros gram positivos. También se emplean para algunas infecciones de la piel, como los impétigos, que son infecciones que implican una bacteria que se come el tejido graso. Los beta-lactámicos también pueden ser útiles para otro tipo de infecciones más graves intrahospitalarias. Cuando hablamos, por ejemplo, de las cefalosporinas, esas amplían significativamente su espectro a bacterias gram negativas y por eso se reservan para infecciones intrahospitalarias. Aquí está la biosíntesis de las penicilinas y ahora eso no lo voy a evaluar en la prueba, es la parte bioquímica de cómo llegamos a la estructura de una penicilina. Biosintetizada ahí a partir del hongo Penicillium notatum. Y acá está.
Ya, pregunta. Entonces tenemos ahí una estructura general de una penicilina, dice grupo R. A la izquierda está la función amida. El enlace beta-lactámico, ¿por qué es más largo que el enlace de una amida convencional? Bueno, identifiquemos primero el enlace beta-lactámico. Ahí está el enlace beta-lactámico. ¿Qué hizo que la longitud de ese enlace, medida por cristalografía de rayos X, es más largo que un enlace de amida convencional? Por ejemplo, una amida alifática. Ya tienen las herramientas y las bases para responder eso en base a todo lo que hemos estado explicando. ¿Qué hace que un enlace de amida normal sea corte? La resonancia. ¿Ok? Entonces, la pregunta de fondo es, ¿por qué este enlace no puede resonar? ¿Cuál es el problema? Bueno, el problema está aquí al lado desarrollado. Si hacemos esa resonancia, pero primero observen, el nitrógeno proyecta el par electrónico de manera rígida y exclusiva hacia abajo del plano. En química orgánica ustedes estudiaban que los nitrógenos, a diferencia de los fósforos, pueden tener inversión del par electrónico. La energía que se requiere para ese fenómeno es muy baja. Entonces todos los nitrógenos están todo el rato haciendo ese movimiento. O sea, la pirámide, porque son piramidales, se invierte fácilmente a temperatura ambiente. Pero ahí, ¿por qué no se puede invertir? Porque el anillo está ciclado, o sea, valga la redundancia, es un ciclo, y tenemos una tremenda tensión angular, eso está fijo en el espacio, no hay inversión del par electrónico. Y el par electrónico mira hacia abajo del plano. Entonces, es ahí una primera razón estructural. Lo segundo es que si imaginariamente la resonancia ocurriera, tendríamos esta situación de acá. Entonces, el par electrónico, si lo hacemos resonar, tendríamos que marcar este movimiento, luego el desplazamiento del par pi sobre el oxígeno, y tendríamos una estructura con cargas formales positiva en el nitrógeno, negativa en el oxígeno. Bueno, si eso pasara, la hibridación del nitrógeno cambiaría, porque inicialmente tenemos un híbrido sp3 y ahora tendríamos un híbrido, muy bien, sobre el nitrógeno sp2. Bueno, los sp2 deben tener ángulos de 120 grados, los sp3 de 109,5. Entonces, un híbrido de 109,5 tolera o soporta que este ángulo se cierre al extremo de llegar cerca de 90. Pero si pasara a ser sp2, algo de 120 grados no va a tolerar estar en 90. ¿Se entiende la idea? Entonces, por eso no puede haber resonancia. Porque estaríamos generando un híbrido que necesita 120 grados, no 90, nos alejamos más todavía. Por eso que es imposible que el par electrónico entre en resonancia. Generaríamos una tensión angular tan alta que sería insostenible. Requeriríamos 120, pero lo estamos forzando a 90, imposible. ¿Ya? De 90 a 109,5 la distancia angular es menor. Pero de 90 a 120 son 30 grados en que eso se tendría que estar cerrando y por eso no va a ocurrir. Así que es imposible que la resonancia ocurra. Si la resonancia llegara a ocurrir por expansión del anillo, el antibiótico pierde efectividad. Entonces, pregunta, si en la prueba vieran una molécula de esta forma. Ya ahí van a haber moléculas imaginarias, ya con estructuras variadas, bastaría colocar un R. Bastaría que fuese así. Ya es más o menos activo. Considerablemente menos activo, así es. Tal cual. Ahora sí que va a poder mover la resonancia porque ahora tenemos que el anillo es de 5. Dirán, pero es un átomo más. Bueno, un átomo más marca una diferencia brutal porque al ser de 5, el ángulo interno de una estructura de tipo pentágono regular es aproximadamente 120 de manera natural. Y cuando hace resonancia queda más o menos de 120. Entonces no va a haber ninguna limitación en cuanto a tensión angular. Así que ojo con estructuras de ese tipo, porque ya uno lo ve a la rápida y parece un núcleo PENEM. Y no, pues ya el beta-lactámico ya no es beta-lactámico. Ahí sería alfa, beta, gamma-lactámico y eso no existe. No hay antibióticos gamma-lactámicos. Muy bien, entonces vamos ahora a tratar de entender, perdón,
vamos a tratar de entender la hidrólisis de penicilina G. Entonces vamos a insertar una página para que lo vayamos trabajando juntos. Y tenemos que la penicilina G se caracteriza porque es un fármaco inyectable. Era muy utilizado antiguamente, ya muy poco. Y acá tenemos la función ácida, acá tenemos dos grupos metil, y justo en esta parte ahí está el ácido carboxílico hacia abajo. La penicilina G, por lo general, está en forma de sal, ya dijimos, como por ejemplo una sal sódica o sal potásica. Aquí lo voy a dibujar neutro. En el carbono alfa hay un grupo amino, pero en forma de amida, entonces estaría como NH, carbonilo, CH2, benceno. Entonces, la porción de la derecha es la porción no farmacofórica. Entonces, acá donde vamos a ver los grandes cambios, y de ahí vamos a mostrar que lo que podemos hacer ahí es, por ejemplo, colocar grupos con impedimento estérico para que sean resistentes a beta-lactamasa. Colocar grupos polares exóticos para ampliar el espectro a gram negativos. Insertar grupos electroatractores para que sean activos por vía oral. Entonces, toda esa parte la podemos regular con ese grupo. El farmacóforo va a ser el mismo, no lo podemos tocar. Entonces, miren, la penicilina o cualquiera de sus derivados se hidroliza por dos vías. La primera vía es que esto no es activo por vía oral, porque por vía oral lo primero que va a ocurrir es que gracias al ácido del estómago más el agua, la molécula de agua va a atacar muy fácilmente y va a hidrolizar esta posición. Entonces, no voy a trazar el mecanismo, esto, insisto, no es una clase de química orgánica, baste decir que obviamente lo primero que va a ocurrir es que se va a protonar el oxígeno carbonílico por el fuerte ácido del medio, y después, teniendo el electrófilo activado, la molécula de agua ataca. Ya, bueno, cuando ataque, voy a dibujar inmediatamente el producto abierto. Un producto generado es este, con el ácido. Y tenemos que acá va a estar el nitrógeno, entonces sería carbono alfa, carbono beta y el nitrógeno NH y después, ¿no es cierto?, el resto de la estructura. Entonces para acá está el resto de la molécula. Y acá también no voy a dibujar el resto de los componentes. Entonces esa es una de las vías de ruptura del sistema beta-lactámico y ya deja de ser activo. Precisamente esa es la parte que hidroliza la serina. Entonces, en vez de agua, la enzima beta-lactamasa con su serina hidrolizaba este carbonilo haciendo lo mismo. Pero ¿cómo va a quedar si la serina ataca? ¿Qué diferencia va a haber acá con el producto final que hemos dibujado? Entonces, el agua ataca y se nos formó un ácido. Cuando ataca la beta-lactamasa, no se forma un ácido de manera inmediata, porque la enzima queda conectada. La enzima queda conectada formando un éster con la serina, ¿ya? Y después se rompe a través del paso del tiempo gracias al agua del medio. Ya, esa es una vía. Hay otro problema asociado a los agentes beta-lactámicos. No se pueden administrar por vía oral las penicilinas, porque todas las penicilinas experimentan lo que se denomina autohidrólisis. Entonces, uno, la hidrólisis ácida, y dos, segundo problema, la autohidrólisis. Y basta que entiendan esto que estoy mostrando, porque en el apunte van a ver unos mecanismos explicados que son más enredados, más complejos, porque se puede autohidrolizar y hay varias posibilidades de reacomodamiento. Basta que entiendan estos dos que estoy mostrando acá, ¿ya? Miren, la otra posibilidad es que debido a, voy a tener que mover la imagen así, debido a la resonancia del par electrónico, porque esta amida sí puede hacer resonancia, el oxígeno de la amida es nucleofílico. Entonces, este oxígeno, debido a la resonancia que tenemos ahí, si no hay nada más en el entorno, es un muy buen nucleófilo. Y como es un muy buen nucleófilo, va a atacar internamente. ¿A quién puede atacar? Ya, al anillo beta-lactámico, entonces puede atacar al carbono carbonílico.
y cuando ataque se va a abrir el sistema beta-lactámico. Este par electrónico obviamente hay un mecanismo implicado, baja, sube primero, después baja, después esto se abre captando un protón del medio, pero ahí está la gracia, lo está rompiendo y se va a generar un ciclo nuevo. Hay varios ciclos posibles porque incluso hay reordenamientos, pero insisto, me interesa que entiendan este, ¿ya? Porque miren, el ciclo que vamos a tener acá con un mecanismo dado por esta ruptura sería el siguiente. Ya repito, aquí no está el mecanismo trazado paso a paso, ya, sino que ahora vamos a ir al producto final generado. Entonces tenemos que esto sigue para allá y acá tenemos que este nitrógeno quedó con un doble enlace. Entonces el nitrógeno está de esta forma y está conectado acá al sistema y por lo tanto este oxígeno está conectado al carbono que ahora quedó en forma de alcohol y por lo tanto tenemos que este quedó como NH y bueno, para allá está el azufre y todo el resto de la estructura. Entonces hemos generado un sistema que está ciclado, pero ese no es un ciclo beta-lactámico. ¿Cómo se llama este tipo de ciclos? Eso no es beta-lactámico y por más que se parezca, ya se los adelanto, van a ver ciclos así en la prueba, ya no tiene actividad. Ya no hay una lactama, no hay un carbonilo susceptible de ser atacado. Así que cuidado si es que en una pregunta de aplicación se mostrara esto como un potencial metabolito bioactivo y por ejemplo vamos a decir que la serina de la PVP viene y quiere hacer eso. Imposible. Ya eso no es un carbonilo. ¿Ok? No va a tener actividad, no se parece a la porción terminal de alanina, así que eso no va a suceder. ¿Cómo se llama ese ciclo? A grandes rasgos, porque hay un doble enlace, entonces imagínenselo aromatizado, ahí es más fácil recordar. Si fuera aromático no estaría el alcohol, tendría otro doble enlace. Ya ustedes lo estudiaron para la primera prueba, toda la lista de los heterociclos importantes, un isoxazol. Bueno, el isoxazol o cualquier otro ciclo ya no tiene actividad, no es un anillo beta-lactámico. Entonces, ¿sí? ¿Esa hidrólisis porque se inducía? ¿Por qué motivo empieza esa resonancia? Ah, no, esa resonancia siempre ocurre. Claro, siempre ocurre. Lo que estamos ilustrando acá es que en medio acuoso se favorece la autohidrólisis. Usted dirá, ¿y por qué en medio acuoso? Y sobre todo si ácido. Porque el carbonilo beta-lactámico es más fácil que se protone, activándose el carbonilo y es atacado por el mismo que está en el entorno. ¿Ya? Entonces, ¿qué podemos aprender de esto? Podemos aprender de que si queremos evitar la autohidrólisis, de alguna manera tenemos que quitarle densidad electrónica al oxígeno. Entonces, siempre vamos a tratar, si queremos un agente activo por vía oral, de reducir la densidad electrónica del oxígeno de la cadena lateral. Entonces, esta amida, la idea es que no sea nucleofílica. Le tenemos que quitar los electrones al oxígeno para que no haga la autohidrólisis. Por eso las penicilinas inyectables no vienen disueltas. Es un sólido para preparación extemporánea, así se llama. ¿Okay? Viene en seco para que se prepare in situ y se inyecte en el momento. Ya, volvamos entonces al apunte. Vamos ahora a la clasificación ya, porque nos quedan pocos minutos para ir terminando este bloque. Necesito la imagen donde está la clasificación acá. Entonces, vamos a tener 4 familias. Dice ahí al principio espectro reducido, que es la penicilina G, ¿okay? La penicilina clásica, la penicilina histórica, la penicilina extraída del Penicillium notatum, del hongo, trabajado por Fleming y los otros colaboradores. Bueno, ella o bien otros derivados parecidos son compuestos de espectro reducido. Y cuando decimos espectro reducido significa principalmente a bacterias gram positivas. Y ahí se menciona la benzilpenicilina y sus sales, o bien otros derivados que no necesariamente tienen anillo aromático. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? Miren, estamos diciendo esto, que acá, a ver, ¿dónde está? Aquí. No es obligatorio que en la cadena lateral haya un anillo aromático. En las penicilinas de espectro reducido, en algunos casos no hay. Hay un ciclo hexano, por ejemplo. No es obligatorio tener un anillo aromático. No hay algún pi-stacking crucial para la actividad. No. Ya, así que no siempre va a ser anillo aromático. Ya, volviendo entonces a nuestra clasificación, ¿qué es lo que tenemos que destacar de las penicilinas de espectro reducido? Que se pueden formar interesantes sales. Miren, vean los nombres. Penicilina G, benzatina.
procaína y clemisol. Entonces, muy bien, ahí están las sales orgánicas. Entonces, podemos tener las típicas sódicas o potásicas, que van a ser penicilinas intravenosas de liberación rápida. Y las penicilinas tienen un margen terapéutico súper amplio. Se pueden inyectar en altas dosis, no pasa nada. Son fármacos súper inocuos, salvo en las personas alérgicas, ya sabemos eso. Y podemos hacer esto, sales orgánicas, para que el efecto sea largo en el tiempo. Para que con una inyección el efecto dure semanas incluso. Entonces, ¿cómo es esto de las sales orgánicas? Las estructuras son las siguientes. Ahí está la estructura de la penicilina benzatínica o penicilina con benzatina o penicilina benzatina a secas. ¿Por qué la estequiometría es de ese tipo? ¿Por qué dice que la sal está formada en razón 2 es a 1? Este fragmento de la derecha es la benzatina. Entonces, la benzatina es claramente una molécula orgánica de síntesis, una cuestión simétrica súper sencilla, no es más que una fenilmetilamina. Bueno, esto está en proporción 2 a 1 porque la base tiene 2 nitrógenos. Entonces podemos formar sal con 2 ácidos. Ya, bueno, esta sal orgánica, ¿cómo va a estar eso? A pH fisiológico, vamos a marcar, bueno, esto es una sal, entonces esto no va a estar así, sino que va a estar como o menos. Y los nitrógenos van a estar protonados. Entonces, darse la molestia de hacer esto es para conseguir un largo tiempo de vida media. Es el mayor tiempo de vida media conocido, uno de los mayores. Penicilina benzatina. La benzatina que vemos ahí no tiene efecto biológico alguno. A veces se enseñaba ya en algunos cursos, yo me acuerdo que en algún momento alguien me dijo que esa benzatina era un coadyuvante en el efecto biológico. No es así, eso no tiene efecto biológico. Esa molécula solamente es un contraión positivo, que incrementa el tiempo de vida media. Es una sal que se va disolviendo, liberando lentamente. Vamos acá a la imagen donde tenemos los tiempos. Acá está, de vida. Miren. Concentración plasmática, dice en el eje Y, versus el tiempo. Entonces, cuando se inyecta la penicilina benzatina, vean cómo el máximo se alcanza alrededor de las 2 horas y de ahí la concentración plasmática permanece por días. Entonces, al quinto día empieza a caer. Por eso bastaba una inyección y teníamos el efecto suficiente para combatir una amigdalitis bacteriana. También tenemos acá en color negro la penicilina sódica o potásica, claro, un pic brutal porque esa es soluble intravenosa y luego, como todo inyectable intravenoso, rápidamente cae a las 4 horas, ya tenemos que volver a inyectar y obviamente eso no es muy agradable. Entonces mejor una penicilina de inyección intramuscular profunda como la benzatínica. Esto se inyecta en las nalgas obviamente para que se vaya liberando lentamente. Y otra estrategia acá está intermedia, con otro contrayón, penicilina con procaína. Como contrayón, ¿qué era la procaína? Ya, anestésico, muy bien, no analgésico, anestésico. Ya, entonces, un anestésico como contrayón, bueno, porque estas inyecciones son bastante dolorosas, así que el anestésico ayuda ya a combatir el pinchazo. Ya, entonces, miren, veamos la estructura de la penicilina procaína. Acá está. Ahí en el centro está la penicilina procaína. Proporción 1 a 1. ¿Cuál se protona? Bueno, ya sabemos, esto no va a estar así, va a estar como anión. ¿Cuál nitrógeno se protona? Ya, perfecto. La amina terciaria. La anilina no, porque está en resonancia. Ya habíamos estudiado eso en detalle. Entonces, con esa procaína ahí conseguimos un efecto intermedio y que además combate las molestias propias de una inyección dolorosa. Ya, vamos a la siguiente. Segunda familia, penicilinas antiestafilocócicas son resistentes ahora a beta-lactamasas. Dice cuyo perfil de sustrato preferencial son las penicilinas. Ya, cualquier duda consulten nomás.
¿sí? Dice, es decir, son resistentes a beta-lactamasas de tipo penicilinasas. Bueno, ahí se refiere a que son beta-lactamasas que específicamente hidrolizan penicilinas. Y se nombran las principales como la oxacilina, cloxacilina, etc. Bueno, dos características. Primero, cuando hablamos de penicilinas antiestafilocócicas, como el nombre lo dice, son bastante efectivas contra estafilococos, un tipo de bacteria que recibe el nombre por esto. Miren, tengo una imagen donde me parece que estaba aquí al final. No. Donde se mostraba una microscopía. Y es muy interesante cómo se ordenan las bacterias. Ah, no la tengo acá, está en el otro apunte. ¿Ya? Se lo vamos a ver después. Bueno, pero las penicilinas antiestafilocócicas, dos características, volvamos ahí. Primero, se caracterizan por tener una súper elevada lipofilia debido a que incrementaron el efecto estérico. Entonces, esta lipofilia viene dada habitualmente por la presencia de halógenos. Y no precisamente halógenos para formar algún puente de halógeno con el target, como ya veníamos estudiando, sino para incrementar el impedimento estérico sobre el carbonilo beta-lactámico. Entonces son penicilinas muy lipofílicas, son penicilinas con elevado impedimento estérico. El tener impedimento estérico se traduce en que pierden un poquitito de actividad, pero no importa porque adquieren resistencia frente a beta-lactamasas. Y muchas de estas penicilinas tienen un elevado volumen de distribución. Y varias de ellas, como por ejemplo la cloxacilina, se emplean bastante para combatir infecciones a la piel causadas por estafilococo, que dicho sea de paso vive en la piel. Y muchas enfermedades son por este desequilibrio. Tenemos bacterias en el cuerpo y se lo he dicho en otras oportunidades, tenemos más bacterias, virus y hongo que las mismas células. El problema es cuando el equilibrio se rompe y estas bacterias empiezan a colonizar de manera indebida los tejidos propios del cuerpo humano. Entonces es una lucha constante contra los microorganismos, por así decirlo. Ya, y entonces vamos a cómo es que se logra este efecto ya de impedir el ataque de la beta-lactamasa. Ya me disculpan, ahí está en inglés el apunte extraído, pero se entiende la idea principal, que es esta. Yo les dije que el farmacóforo era intocable. En el ácido, usted puede crear por ejemplo, si aquí hubiese un éster, ¿qué sería? Si en el ácido hubiese un éster, podría haberlo. Sería un profármaco, ¿ya? Ya, pero acá en la cadena es donde nosotros podemos incrementar el impedimento estérico para que la enzima beta-lactamasa no ataque al carbonilo beta-lactámico. El efecto contraproducente es que al mismo tiempo que la enzima beta-lactamasa no puede atacar, lo cual es bueno, el problema es que también le cuesta más ahora al carbonilo unirse covalentemente a las serinas, pero a las serinas de las transpeptidasas, que es donde queremos enlazar. Entonces, recuerden, siempre son serinas. No queremos enlazar a la serina de las beta-lactamasas. Pero este impedimento también va a estorbar para que nos conectemos covalentemente a las serinas de las transpeptidasas. Entonces tienden a perder un poco de potencia. Pero no importa, podemos administrar más dosis. Ustedes saben que tienen un margen terapéutico sumamente grande las penicilinas en general. Ustedes cuando han tomado amoxicilina, por ejemplo, están del orden de los gramos por día. Ya, por ejemplo, es como 2,5 gramos al día, ¿no es cierto? Ya, entonces, el margen terapéutico es bastante amplio. Ya, ¿y cómo conseguimos el efecto estérico ahí? Hay básicamente dos estrategias. La primera es que vamos a acercar el anillo. ¿Se acuerdan que hay un benceno? Lo vamos a acercar y le vamos a colocar grupos voluminosos. Ahí está. Entonces, nótese que la meticilina ya no está entre medio. Noten ahí, no hay un CH2. No es un bencil. Es un benceno directamente conectado. ¿Para qué? Para que los grupos metoxi conectados en la posición 2 y 6, o sea, en posición orto del sistema aromático, generen un fuerte impedimento estérico sobre el carbono carbonílico. Se pierde dicho efecto si que ustedes conectan a las posiciones 3 y 4. Ya, porque está más lejos.
entonces no sirve conectar en meta ni en para. Tenemos que conectar en 2 y en 6 para que estos grupos se acerquen al carbono carbonílico. Ya, y les invito a ir, después les puedo enviar un link a un graficador molecular en línea, si es que no tienen ChemDraw, donde uno ingresa otra vez el Smile y se genera una proyección 3D de la molécula. Y con eso ustedes van a ver de que eso que aparentemente se ve lejos en el espacio, todo está súper cerca, ¿ya? Obviamente la protección no es 100% eficaz. ¿Por qué? Porque solamente estoy protegiendo una cara del carbonilo, no las dos caras. Ya estoy por la cara de arriba del sistema. Siempre va a quedar una cara expuesta al ataque. Ya, veamos otro caso. Acá, nafacilina. ¿Ok? Entonces, ¿dónde está el impedimento estérico? Posición orto, que sería esta, posición 2. Si es que numeramos 1, 2, 3, 4, 5 y 6, tenemos este grupo etoxi. Y en la posición 6 tenemos, ¿qué cosa sería esto? Bueno, ahora es todo un naftaleno. Entonces, el naftaleno correctamente conectado, ahí, posiciones 5 y 6, genera un impedimento estérico. Si el naftaleno estuviese en posiciones 5 y 4, ya no genera impedimento estérico. Queda, claro, queda más lejos. Así que cuidado con eso. Ya, y veamos otro ejemplo más. Cloxacilina. Cloxacilina, por ejemplo, acá, bastante común. Te dirán, ya no está el benceno. Bueno, pero aquí está otra vez. ¿Cómo dijimos que se llamaba esto? Un oxígeno con nitrógeno, el isoxazol. Ya, aromático esta vez. Entonces tenemos que estar aromatizado. Entonces no es benceno, no importa, pero es un anillo aromático. Y nótese otra vez, directamente conectado al carbonilo. Ya, y ustedes dirán, ¿en las posiciones 2 y 6? Bueno, aquí las posiciones 2 y 6 serían la posición 2 y posición 5, en este caso, las inmediatamente adyacentes, que sería un metil, pero ¿será el metil el que ejerce el mayor impedimento estérico sobre el carbonilo? No, es el clorobenceno. Entonces, ese es el principal. Sí, el metil algo ayuda, pero no mucho. Ya aquí el más importante es todo este fragmento clorobenceno. Y no porque el cloro vaya a ser un puente halógeno o algo así, sino que porque este grupo ayuda a proteger, es voluminoso, incrementa la lipofilia, aumenta el tiempo de el volumen de distribución. Dígame. Ah, buena observación. Yo no conozco con yodo. Creo yo que sería tal vez... Hay varias cosas. Miren, los fármacos yodados, ¿por qué no son tan comunes? Uno, porque el yodo muchas veces se oxida. Metabólicamente es más inestable. El enlace carbono-yodo es de menor energía que el enlace carbono-cloro o bromo. Entonces, metabólicamente se puede degradar. Y lo otro son que a veces los compuestos yodados pueden producir alergias, ¿ya? Pero conceptualmente la pregunta es correcta. ¿Podríamos tener un yodo ahí? Si sintéticamente podemos introducir un yodo ahí, sí. O sea, sería también una idea razonable que en vez de cloro hubiese un átomo de yodo, ¿ya? Entonces tendría actividad, ¿ok? Bien, vamos ahora a la última familia y hay otras moléculas que quedan para que ustedes las revisen y apliquen este mismo razonamiento del impedimento estérico. ¿Qué tanto impedimento estérico genera qué cosa, perdón? Ah, bueno, por eso aquí, si ustedes se fijan ya en la de abajo, que tenemos otra vez un cloro con un benceno y luego un átomo de flúor que en realidad no aporta mucho, sino que más bien simplemente está ahí para contribuir a la lipofilia. En este otro tenemos otra vez el isoxazol y con 2 átomos de cloro, ¿ya? Las limitaciones son más bien farmacocinéticas, porque hay grupos muy grandes en algunos de ellos. Creo que aquí no tengo todas las familias, todos los compuestos que nombramos. De hecho, hay otros compuestos experimentales que tienen también grupos diferentes. Y no podría darle una respuesta exacta porque no tengo un valor, por ejemplo. ¿Cómo le podría dar una respuesta exacta? Dándole cuál es la superficie polar topológica máxima que podríamos tener conectado al carbonilo. Y no tengo ese valor numérico. Pero lo más común es 2 anillos, ya es bastante común y es más que suficiente. Pero teóricamente podríamos tener algo más grande, sí. Podríamos tener algo más grande porque no afecta el farmacóforo. Pero farmacocinéticamente, ¿qué pasa? Que si seguimos aumentando el volumen, la lipofilia de eso va a crecer muchísimo. Vamos a pasar, claro, vamos a tener un valor tan alto de lipofilia que va a estorbar la movilidad molecular.
Bien, y para ir terminando ya ahora para el tema de la prueba, como les voy a pasar de forma masiva, por eso me pasé un poquitito. Nos quedaban, creo que 2 familias más, pero miren, por último, a ver si alcanzamos a mencionar una más. Dice acá, penicilinas de espectro extendido. ¿A qué nos referimos con espectro extendido? A que nos extendemos hacia gram negativo, perfecto. Dice, se caracterizan por ser ácido estable, pero inestable a beta-lactamasa. O sea, tenemos que, al ser de espectro extendido, van a ser activas por vía oral. Y aquí está una de las más archiconocidas por todo el mundo, porque ¿quién no ha tomado alguna vez amoxicilina? Entonces ahí está la famosa amoxicilina. ¿Ya? Y dice que son ineficaces frente a beta-lactamasa. Ojo con eso. ¿Ya? No vamos a tener entonces esta gracia de que bloqueen el ataque de la beta-lactamasa. Pero son activas por vía oral. Entonces, ¿cómo logró ser activa? Veamos el caso de la amoxicilina. La respuesta es reduciendo la nucleofilia del carbonilo de la amida de la cadena lateral. Reduciendo la nucleofilia del carbonilo de la amida de la cadena lateral. Y hago esa explicación y con esto termino. Ahí está. Entonces dice varias cosas y dice mayor estabilidad en medio ácido, actividad por vía oral, mayor afinidad hacia gram negativo, amplio espectro. Sí, pero ¿por qué? No hay ninguna explicación. Bueno, la explicación es la siguiente, ¿ya? Cuando usted inserta un grupo amino dentro de la estructura, ese grupo amino, ¿cómo va a estar cuando usted consume eso por vía oral? Con el ácido, ya va a estar ionizado. Entonces, ahí tenemos, solo con el grupo amino, es la ampicilina. Y si añadimos un grupo más, mire, por ejemplo acá, como el grupo hidroxilo, es la amoxicilina. Entonces ahí está la famosa amoxicilina, que es igual que la ampicilina, pero con un hidroxilo, un fenol extra en la estructura. De ahí el nombre amo, que viene de amina, y ox, de este oxígeno extra en la estructura. Ya, bueno, cuando esto está protonado, tenemos que, al tener carga positiva, el grupo se convierte en un electroatractor fuerte. Y al ser un electroatractor fuerte, le quita densidad de carga negativa al oxígeno, o sea, reduce la densidad de carga del oxígeno. ¿Ya? Se reduce la densidad de carga del oxígeno. Y por otra parte, vamos a tener que eso implica de que si se reduce la densidad de carga del oxígeno, si se vuelve menos nucleofílico, ¿ok? Se reduce la nucleofilia, entonces ya no va a poder atacar al carbono carbonílico, porque ya no es nucleófilo. Entonces, es ahí la idea. Otras estrategias. Pregunta de aplicación en la prueba. Con este comentario termino. Si usted cambiara el grupo amino por otro atractor acá, por ejemplo, pregunta, ¿podría tener una piperacina en vez de la amina? Sí. Sí, porque también se va a protonar. ¿Podría tener un nitrógeno aromático? O sea, este nitrógeno, ¿qué pasa si es aromático? Ahí no conviene, porque la protonación de eso va a ser paupérrima. Pregunta, y en vez de algo cargado, ¿qué pasa si yo conectara acá, por ejemplo, 2 átomos de flúor acá en el CH2? También, pero ahí va a estar neutro, no positivo, ¿no es cierto? Entonces, también tiene un efecto fuertemente electroatractor. Bien, con esto terminamos y ahora procedemos a revisar la prueba.